Y este programa llega a ustedes a nombre del Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Venezuela. ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Amanecen? ¿Y cómo va este día? Bueno, día sueto, porque hoy se están cumpliendo 531 años, Día de la Resistencia Indígena, Día de Lucha Anticolonial, día también para rendir tributo a nuestros pueblos aborígenes. Buenos días, Egma Carolina Gurto, ¿cómo estás? ¿Cómo está, señor Caballero? Muy buenos días. Así es, recordemos que fue el comandante Chávez quien reivindicó esta fecha y se conmemora 531 años del Día de la Resistencia Indígena, el día donde nuestros indígenas no permitieron o hicieron un alto ya a esa colonización que pretendían ejercer sobre ellos y se pusieron al frente. Entonces hoy se conmemora esa lucha tan grande que hoy por hoy, todavía 531 años después, llevan nuestros antepasados para seguir saliéndole al frente y seguir impidiendo que sean colonizados. Veíamos allí en las imágenes una actividad que se desarrolló como es habitual, como es costumbre, en el Panteón Nacional, donde se le colocó una ofrenda floral. Estaba allí encabezada por el vicepresidente sectorial Remigio Ceballos Ichazo. También se encontraba la ministra de los Pueblos Indígenas, entre otras autoridades que hicieron lo propio tal cual como lo han hecho todos los 12 de octubre. Hoy es un día importante también de antiimperialismo, de anticoloniaje, y Venezuela hoy ratifica esa lucha. Hay que recordar que antes de la llegada del comandante Hugo Chávez, no, ahí había una cultura, se trataba de seguir imponiendo esa idea de que vinieron de España a descubrir, no, vinieron a colonizarnos, pero además vinieron supuestamente a descubrir, vendían como el Día de la Raza. Descubrimiento de América, Descubrimiento de América, es decir, ahí hubo una construcción cultural que no es poca cosa y habla mucho del tema semántico a través del cual España y a lo largo de esta historia ha querido, digamos, modificar la historia o seguirla manipulando como lo hizo durante muchísimos años. Mira, y así era presentado en todos los textos escolares. Nosotros crecimos con eso, nosotros crecimos pintando la Niña, la Pinta y la Santa María, ¿no? Las tres calaveras de Cristóbal Colón, porque ellos fueron los que nos descubrieron América. Si uno se pone a revisar la historia, por eso es que yo siempre recalco esas palabras del comandante Chávez, que es necesario conocer la historia, conocer el pasado, pero realmente lo que ocurrió para uno poder trabajar en el presente y enfilarnos, ¿no? En función al futuro y hacia dónde vamos. Entonces, es importante. Crecimos con eso durante tantos años. Bueno, y gracias a la llegada de la Revolución Bolivariana, gracias al comandante Chávez, fue que la historia cambió, se conoció o se materializó, mejor dicho, porque siempre se conocía solo que estaba hacia un lado, ¿no? La verdad de los hechos, lo que había ocurrido, quién realmente fue Cristóbal Colón y que realmente el papel que jugaron nuestros indígenas
hace 531 años. Bueno, hay que tener eso presente, sobre todo en estos tiempos donde se sigue avanzando, ¿no? En esta lucha antiimperialista y contra cualquier tipo de coloniaje que se quiere seguir imponiendo, ahora también que viene desde el norte. Miren, hay que decir, por cierto, que en el marco de esta fecha, como hemos comentado, muy temprano inició con esta ofrenda floral ante el sarcófago que guarda los restos mortales del padre de la patria, Simón Bolívar. También está prevista una movilización, mejor dicho, que ya ha comenzado con una concentración bien importante. Sí, desde Parque Carabobo. Desde Parque Carabobo, así que pendientes porque habrá mucha información en torno a esa materia. En cualquier momento estaremos estableciendo comunicación con nuestros compañeros que se encuentran en esa movilización. Ya hace minutos se establecía comunicación desde acá, desde nuestros compañeros de la noticia, dándole cobertura a esta movilización. Ya se empiezan a congregar allí desde Parque Carabobo, en el centro de la ciudad capital. Pero vamos inmediatamente a revisar mensajes que se va actualizando a esta hora a propósito de esta fecha. El jefe de Estado, a través de la red social X, dice lo siguiente. Fíjense, destaca así: rendimos tributo a la resistencia indígena, una gesta de nuestros antepasados que entregaron su vida para defender nuestra tierra de la invasión colonial. Abogamos por el reconocimiento de una herencia ancestral que es de todos los pueblos de la patria grande y proviene de siglos de sacrificio, rebeldía y lucha por la libertad. Veamos el siguiente video que el primer mandatario ha adjuntado. Conmemoramos el Día de la Resistencia Indígena como un reconocimiento al valor de los pueblos originarios que defendieron nuestras tierras con dignidad. Hoy es un día de reivindicar lo que somos nosotros, la gran nación india, indoamericana. Rechazamos la versión manipulada de la historia con la que se ha pretendido encubrir la barbarie colonial. Todas estas tribus y pueblos que aquí vivieron y que aquí batallaron y se sacrificaron, vivía en socialismo. El 10 de octubre del 2002, el presidente Hugo Chávez decreta la conmemoración del 12 de octubre como Día de la Resistencia Indígena. Los pueblos indígenas los reconocemos como parte medular de esta patria. Ya basta de exclusión. Ya basta de discriminación, coloquemos a nuestros hermanos indígenas en el primer lugar de nuestro amor, de nuestro reconocimiento, de nuestro afecto, de nuestro compromiso. Siguiendo su legado, 20 años más tarde, el presidente Nicolás Maduro expande la lucha y añade en decreto Día de la Resistencia Indígena y la Descolonización de América. Si alguien puede demostrar lo que es la resistencia histórica para la batalla por la identidad y por la auténtica humanidad, son los pueblos indígenas de nuestra América. Día para resaltar y reconocer a la constancia, dignidad, diversidad cultural y humana de los pueblos originarios de América y su papel histórico emancipador, patriota y de amor a la libertad. Si alguien tiene la energía espiritual de Dios y sus bendiciones, son nuestros pueblos indígenas. Nasna Cariñarote, Huanicón, Paparoto Mantoro y Totomanto. Con este grito cargado de fuerza ancestral y rebeldía, renovamos el compromiso y la defensa de la dignidad de los pueblos originarios. Somos un pueblo en resistencia permanente que lucha contra el colonialismo. Sintamos el orgullo de ser venezolanos, de ser de la patria indoamericana. Somos poder originario. ¡Que viva el Día de la Resistencia Indígena! Bueno, y a propósito de esta fecha, ahí veían este material que juntaba el jefe de Estado junto a este mensaje en la red social X. Y a propósito de esta fecha, ya les anunciamos que hay una movilización. Ahí está Marisabel Dunn, nuestra corresponsal en Parque Carabobo, y nos trae los detalles. Adelante, te escuchamos. Del comandante Chávez. Así es, saludos Michelle, Egma, cuando son las 11:10 de la mañana. Nosotros nos conectamos totalmente en vivo desde Parque Carabobo. Aquí continúa este ambiente de energía, alegría por conmemorar este Día de la Resistencia Indígena, que además de, entre otras cosas, conmemora esa lucha de nuestros pueblos originarios. Así que de inmediato vamos a conversar con ellos. Por favor, me gustaría que me dijeras tu nombre y apellido, además de qué pueblo indígena viene representando el día de hoy. Bueno, Silvia Paraqueimo, del estado Anzoátegui, pueblo indígena Cumanagoto, diputada del estado, hoy en Caracas, en la ciudad capital, cuna de nuestro indio Guaycaipuro. Hemos venido todos los pueblos indígenas
de Venezuela, de la mano de nuestros hermanos afrodescendientes. Somos América indígena. Aquí están los pueblos indígenas más firmes que nunca, leales al legado del comandante Chávez y firmes con nuestro presidente Nicolás Maduro para defender el Esequibo venezolano, porque el Esequibo es nuestro. Bien, son múltiples las reivindicaciones y dignificación del pueblo, de los pueblos originarios que se ha tenido durante los procesos de la Revolución Bolivariana, pero además este encuentro, este espacio también conmemora algo muy especial que ha sido el encuentro de los hermanos de la afrovenezolanidad, pero también de los pueblos originarios. Comentarme un poco sobre esos días que estuvieron reunidos, cuáles fueron esas líneas de trabajo y lo que se viene expresando en esta movilización. Bueno, desde el día lunes en la ciudad de Caracas se han tenido un encuentro insurgente de la venezolanidad, donde los pueblos originarios y los pueblos afrodescendientes siguen estrechando sus manos, su fuerza, su rebeldía, su ímpetu para seguir resistiendo y para seguir avanzando. Grandes encuentros, grandes mesas de trabajo para seguir planificando a través de nuestro Congreso Bicentenario, a través del Congreso de los Pueblos, bueno, esos mecanismos de trabajo tanto político, económico como social para las reivindicaciones de todos nuestros pueblos. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir conversando con cada uno de los habitantes de esa población que se ha sumado hoy a este espacio. Por favor, me gustaría que me dijeras tu nombre y apellido, además el mensaje que tiene que elevar hoy los pueblos originarios en Revolución Bolivariana. Yo soy Otuguaraporemantu de Azacara con Cariña y Yomero Choto. Mi nombre es Aide Martínez, pertenezco al pueblo Cariña de Anzoátegui, Freites. Actualmente tengo la responsabilidad del ministerio en el Estado. Nosotros como indígenas hoy estamos conmemorando ese 12 de octubre gracias a nuestro comandante Hugo Chávez, que fue una gran masacre, genocidio, donde muchos hermanos originarios perdieron sus vidas, niños, mujeres, la manera como ellos, llamados colonizadores, llegaron a nuestro país de esa manera letal. Y hoy un día más nosotros estamos conmemorando y poder decir somos poder originario. Bien, además mencionabas algo muy importante, ha sido el comandante eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, quien ha rescatado esa memoria histórica, porque anteriormente se conocía el 12 de octubre como el Día de la Raza, de manera discriminatoria, además el Día del Descubrimiento de América, pero realmente lo que representa es una lucha de estos pueblos originarios que además hoy continúan por reivindicación de sus derechos que sean reconocidos a nivel mundial. Entonces, hablarme un poco sobre esa conciencia histórica que tienen que tener nuestros jóvenes sobre esa lucha de nuestros pueblos originarios, por favor. Muy bueno, mi hermana, nosotros acá en estos momentos estamos reconociendo y haciendo valer más esos derechos que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez y sigue nuestro presidente Nicolás Maduro, reivindicando con muchas ayudas sociales, aportes a nuestros diferentes pueblos indígenas que hacen vida aquí en este país y a nivel también mundial. Hemos estado acá desde el día martes en mesas de trabajo, en el primer encuentro insurgista que estamos acá y donde estamos elevando propuestas para seguir avanzando en todas las partes sociales, económicas, políticas, para seguir nosotros como pueblo organizadamente y unido conjuntamente con el pueblo afro, que también ha sufrido muchísimas agresiones pues, de parte de esas personas que dijeron ser colonizadores. Nosotros estamos descolonizando y que esa nueva juventud, esa nueva generación lleve en su conciencia que nosotros no nos descubrieron, a nosotros nos masacraron, mis hermanos. ¡Viva Chávez! ¡Viva los indígenas! Muchísimas gracias. Bien, es entonces así como este pueblo originario se ve representado en la Revolución Bolivariana, pero además recuerda esa memoria histórica de reivindicación que han sido conquistadas en Revolución Bolivariana. Por favor, me gustaría que me dijeras tu nombre y apellido, comentarme, por favor, del pueblo indígena al que perteneces, al que representas y además cómo en este día ustedes se sienten representados, reivindicados. Tuquete Maraizotuma, Ine Maguay Yamileveria. Mi nombre es Yamileveria. Venimos del Estado Bolívar representando
varios pueblos, hay distintos pueblos, en este caso pertenezco al pueblo Guarao. Hoy nos encontramos acá en la ciudad de Caracas apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro, que en esta conmemoración, que no se nos olvide, nosotros no estamos celebrando, nosotros estamos conmemorando esos 531 años de resistencia y de la colonización de nuestra América. Seguimos apoyando que no se equivoquen, seguimos apoyando a esta revolución, como lo ha dejado nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías, ahora con nuestro presidente Nicolás Maduro, seguiremos avanzando y batallando por esta patria revolucionaria. Bien, así como lo reflejas, más de 500 años han pasado desde este asedio que se ha tenido permanente contra los pueblos originarios, pero además con la América. Venezuela, ya después de 500 años, sigue sufriendo cada uno de estos ataques por parte del imperialismo, y es como lo representa el despojo de sus bienes contra el Esequibo, como se ha visto últimamente y como lo ha denunciado el gobierno bolivariano. ¿Qué tienen que decir los pueblos originarios del Estado Bolívar ante este intento de saqueo de nuestras riquezas, de un territorio que además ha sido conquistado, luchado por el pueblo venezolano? Bueno, nosotros decimos desde aquí que no se equivoquen, porque el Esequibo es nuestro. El Esequibo ha sido un espacio, un territorio que se ha venido dando a nuestras comunidades indígenas. Nosotros no vamos a permitir que el imperio, que no volverán, jamás no volverán, porque nosotros vamos a defender nuestro Esequibo, porque el Esequibo es nuestro. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir conversando entonces con cada uno de los que se ha sumado en este espacio. Por favor, me gustaría que me dijeras tu nombre y apellido, pero además hablarme bajo dos horizontes. Uno, como mujer venezolana, y dos, como mujer representante de nuestros pueblos originarios. Zuleima Caripe, Estado Monaga, Pueblo Chaima. Sí, como mujer venezolana, muy orgullosa de las políticas de gobierno que se han implementado desde nuestro presidente Nicolás Maduro y, por supuesto, que se materializó con él, pero fue nuestro presidente Hugo Chávez quien nos impulsó y quien nos llevó a toda esta reivindicación, sobre todo ese poder feminista, han declarado feministas, y por supuesto nosotros, las mujeres de los pueblos originarios, estamos dentro de eso. Entonces, como mujer indígena, satisfecha, orgulloso de portar toda nuestro vestuario, nuestra vestimenta, nuestra indumentaria, eso es tradicionalidad, eso es uso y costumbre. Y sabes que es una cosa muy importante, que el resto del país, las no originarias, también usan toda nuestra indumentaria y se sienten ya también orgullosas de eso, el sombrero, una lanza, un collar, todo eso forma parte de toda esa reivindicación que solo es posible en revolución, que solo ha sido posible en socialismo, y hacia allá vamos y así seguimos. Por eso es que nosotros, las mujeres del poder originario, decimos con bastante orgullo que ¡viva Venezuela! ¿Podrías manifestarme un mensaje precisamente para elevar esa conciencia histórica desde tu lengua nativa y que puedas traducir? Pateguayeche, Uyase tú, Zuleima Caripe, Amanase, Choto Chaima, Cariña, Guarao, Eñepá. Nosotros somos de los pueblos indígenas de Monaga y estamos orgullosos de estar hoy en esta marcha. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, entonces allí vemos el colorido, la tradición que se ve en este espacio, el intercambio pluricultural que se desarrolla acá en esta gran movilización conmemorando el Día de la Resistencia Indígena, esa lucha de nuestros pueblos originarios que además, como lo han manifestado, se han sentido muy orgullosos, pero además reivindicados en revolución bolivariana. Está nuestra compañera Marisabel Dun dando cuenta de lo que es esta movilización. Recuerden, ustedes se están concentrando a esta misma hora en Parque Carabobo, acá en la ciudad capital. Pendientes. Así es, y nosotros continuamos comentándoles lo que ha sido precisamente la conmemoración de estos 531 años del Día de la Resistencia Indígena, que empezó bien temprano el día de hoy desde el Panteón Nacional. Allí estuvo, le recordamos, encabezado por el vicepresidente sectorial Remigio Ceballos Hichazo, y también estuvo presente la ministra de los Pueblos Indígenas, Clara Vidal. Allí ella en su alocución habló precisamente que se conmemoran 531 años del no permitir que los pueblos o las potencias extranjeras de aquel entonces irrumpieran en los pueblos ya que estaban establecidos, en los pueblos indígenas. Escuchemos qué ha dicho la ministra Clara Vidal. Día de la Resistencia Indígena, en memoria de la batalla que dieron nuestras heroínas y nuestros héroes indígenas para defender la patria invadida por los españoles.
estamos aquí hoy en pie de lucha y en resistencia permanente por amor a nuestra patria, a nuestros derechos y a la libertad. Y por supuesto, por nuestro Esequibo. Hoy se cumplen 531 años de resistencia contra el colonialismo, unido a la lucha y a la resistencia de nuestros pueblos originarios de América, de nuestra Avia Yala y el mundo, por un mundo mejor y por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, por la libertad plena y la defensa de nuestra madre tierra. Hoy en día, afectados profundamente por medidas coercitivas, unilaterales, impuestas por el gobierno o gobiernos con el propósito de causar sufrimiento al pueblo venezolano. Bueno, está la ministra Clara Vidal dando cuenta en torno a esta materia, una reflexión histórica y una denuncia que siempre, bueno, ratifica nuestro país. Lucha antiimperialista, lucha contra todo tipo de injerencia y coloniaje. Vamos a ver a propósito, porque el día de hoy se reivindica la lucha de nuestros pueblos aborígenes, los logros que han tenido estos movimientos en nuestro país durante y a propósito de la llegada de la revolución. Fíjense, precisamente desde la llegada del comandante Chávez a la presidencia de la República se les otorgó un capítulo en la Constitución del 99. Igualmente destacar que el 27 de diciembre de 2005 se promulgó la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Son más de 50 leyes vinculadas a la defensa de los pueblos y comunidades indígenas en el país. Se han reconocido, esto es muy importante, se han reconocido los derechos sobre los terrenos ancestrales con la entrega de más de 100 títulos colectivos de tierra. A propósito de esto, se suman más de 3 millones de hectáreas repartidas en más de 650 comunidades indígenas en Venezuela. Hay que destacar allí también el tema de la lengua indígena, digamos que esto se ha respetado y justamente se ha privilegiado como parte de esos derechos. Por ejemplo, Radio Nacional de Venezuela tiene un espacio especial y dedicado con distintas lenguas de las etnias indígenas y aborígenes en la Radio Nacional de Venezuela. También otra de las reivindicaciones tiene que ver con la presencia de los indígenas en el Parlamento venezolano, en la Asamblea Nacional. Tienen voz y voto en la Asamblea. De hecho, tienen sus elecciones particulares, aparte ellos, para designar ellos cuáles van a ser sus voceros, su representación y su participación dentro de la Asamblea Nacional. Eso antes no existía y eso fue gracias a la Revolución Bolivariana. Importante, por cierto, esa elección de acuerdo a sus usos y costumbres, como tú lo dices, a sus características, de acuerdo a sus formas de organización. Miren, la ministra Clara Vidal igualmente ha destacado, ¿no?, lo que tiene que ver y esos avances que hemos comentado, establecidos en la Constitución bolivariana aprobada en 1999 por el voto popular. Vamos a escuchar. Tenemos un gran desafío, que es el defender los derechos consagrados en la Constitución Bolivariana de Venezuela, en las leyes otorgadas por el pueblo y para el pueblo. ¿Cómo olvidar que los pueblos indígenas en Venezuela tuvimos que esperar 507 años, que gracias al comandante Hugo Rafael Chávez Frías nos tomó en cuenta, y hoy los indígenas en Venezuela tenemos derechos establecidos en la Carta Magna, en un capítulo especial y en otras leyes que fortalecen nuestra identidad, como lo es nuestra Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Por esta razón, en su memoria, ratificamos hoy nuestro apoyo incondicional a la Revolución Bolivariana. Así es, palabras de la ministra Clara Vidal entonces en lo que fue la actividad que se desarrolló el día de hoy en horas de la mañana desde el Panteón Nacional. De inmediato vamos a presentarles un micro haciendo un recuento de lo que ha sido la resistencia indígena, cómo los indígenas del mundo se resisten ante el coloniaje. Vamos a presentárselos. Cada 12 de octubre se conmemora el Día de la Resistencia y Dignidad de los Pueblos Indígenas Latinoamericanos. En esta fecha se reconocen las luchas de los pueblos originarios, quienes fueron víctimas de la violencia de los invasores españoles. En
Venezuela, fue el presidente Hugo Chávez Frías quien declaró oficialmente esta fecha en el año 2002, mediante un decreto presidencial, quedando atrás el denominado Día de la Raza. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se reconoce a las mujeres y los hombres aborígenes en su preámbulo. Además, se dedica todo un apartado en el capítulo 8 al reconocimiento de sus derechos. Ya en el año 2007 se crea en el país el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, a fin de desarrollar políticas públicas orientadas a la protección de los pueblos originarios. Todas estas políticas han sido ratificadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien mantiene su compromiso con la defensa de la dignidad de las comunidades ancestrales del país, así como con la reivindicación de sus luchas históricas. Bueno, información importante que se va actualizando y este material que ha preparado el equipo de producción en esta fecha, 531 años de la resistencia indígena. Vamos ahora a revisar, como siempre lo hacemos, mensajes que se actualizan en la red social X a esta hora de la mañana. Fíjense, el primer mandatario nacional destaca lo siguiente: en honor a los héroes y heroínas de la resistencia indígena, hace 20 años nació la misión Guaycaipuro, destinada a la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas de nuestro país. Vaya mi abrazo y agradecimiento a quienes se esfuerzan día a día en esta importante tarea. Junto a una imagen que reza lo siguiente: nace la misión Guaycaipuro tal día como hoy en el año 2003. Igualmente, otro mensaje que publica el jefe de Estado, y este dice de la siguiente manera, lo citamos: estamos recuperando paso a paso los espacios para la cultura, el arte y la recreación de nuestro pueblo. Es el rescate de la identidad histórica nacional para honrar las luchas de nuestros libertadores y libertadoras. Enaltecemos profundamente el espíritu bolivariano. Viva Bolívar, destaca el jefe de Estado en esta publicación. Así es, amigos. Un mensaje más. Hoy nuestros hermanos de Sahara Occidental conmemoran 48 años de la unidad nacional de Venezuela. Abrazamos al pueblo saharaui, que se mantiene firme en la defensa de sus derechos legítimos al ser reconocidos como una nación libre e independiente. Saharaui. Bueno, ahí está, Día de la Unidad de Saharaui, señor Caballero. Ahí está. Bueno, importante, ¿no? Ahí la diplomacia de paz que ratifica nuestro país. Por cierto, destacar la visita de la vicepresidenta oficial y de trabajo de la vicepresidenta ejecutiva de la República a Rusia. Ahí importante, Putin, por cierto, estuvo haciendo algunas declaraciones importantes relativas a la situación que está viviendo el Medio Oriente. Él decía que esto puede afectar el precio internacional del petróleo. Ahí seguramente Venezuela jugando un papel importante, pese a estas más de 900 medidas coercitivas, que por cierto lo decía ayer también. Sí, se hablaba ayer y recordemos que se encuentran allí presentes este importante foro que se está desarrollando en Rusia. Eso va a traer noticias interesantes, positivas en el área petrolera, gasífera. Eso va a ser importante, así que vamos a estar bien atentos a eso. 11:20 minutos de la mañana. Y hablando del tema nacional, pero que tiene repercusión internacional, ya presentamos a nuestro invitado, a esta Raña, viceministro para América Latina y el Caribe. Así es. Plan Vuelta a la Patria. Un plan súper importante que ha tenido resultados positivos, una iniciativa del gobierno bolivariano que sin duda alguna enaltece, ¿no?, el amor que siente el gobierno bolivariano por sus connacionales. Bueno, de eso vamos a estar hablando, también de las recientes declaraciones emitidas, un comunicado entre Estados Unidos y Venezuela. Bueno, eso es interesante. ¿Qué está pasando en función a eso? Vamos a estar conversando a la vuelta, así que no se aparte. A propósito, también una fecha como hoy tan importante, 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena. Bueno, propicio este tema para conversar. Así, estamos transmitiendo en TikTok, ahí está, estamos en vivo TikTok, a través de nuestra cuenta oficial. Usted ingrese ahí y sintonice a través de la cuenta @Café en la Manana. Punto en la Manana. Ahí la tienen. Conéctense. Nosotros somos cadetes. Hay que salir por redes sociales. Salimos por redes sociales. Ahí estamos. Mensajes, comentarios, sugerencias, opiniones a través de nuestra cuenta. Pausa cortica, no se aparte. Ya venimos. Los hemos apoyado en buena medida, ¿no?, con el plan Vuelta a la Patria. Así que ahora se activa el plan Vuelta a la Patria. Yo he sido muy claro con las autoridades estadounidenses. Hay una red de coyotes, que se mueve en todos estos países, incluyendo a Venezuela. Una red de coyotes que se mueve desde Chile,
Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, todo Centroamérica. Y me lo ratificaban algunos gobernantes con que hablé recientemente. Esa red de Coyote está con un impacto tremendo en redes sociales, fundamentalmente en TikTok, promoviendo desde hace 2 años la migración de esos venezolanos para Estados Unidos, cobrándole y garantizándole la entrada al territorio estadounidense. Bueno, ahí está importante, ¿no? Esta denuncia, esta alerta que hace el presidente de la República, Nicolás Maduro, recientemente en su programa de los lunes, donde llamaba la atención sobre este negocio, ¿no? Que se estaba desarrollando a partir de esta crisis que generó un sector radical de oposición, pidiendo sanciones, promoviendo éxodo para después pedir ayuda humanitaria. Y a propósito de esto, de inmediato vamos a leer un comunicado emitido por la Cancillería de la República, por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Fíjense, a través de la cuenta del canciller Iván Gil, dice lo siguiente, lo tenemos allí para presentarlo, dice así: el gobierno del presidente Nicolás Maduro anuncia que en el marco de las conversaciones sostenidas con las autoridades de los Estados Unidos de América ha suscrito un acuerdo sobre migración que permita la repatriación ordenada, segura y legal de ciudadanos venezolanos desde los Estados Unidos a través del programa Vuelta a la Patria. Y ahí está el comunicado emitido por el gobierno bolivariano a través de su canciller Iván Gil. Y bueno, para hablar de esta materia, le presentábamos antes de la pausa al viceministro Rander Peña, viceministro para América Latina y el Caribe. Viceministro, gracias por estar el día de hoy, además un día importante, ¿no? Día de la Resistencia Indígena, 531 años. Queremos también comenzar por ahí sus impresiones, su lectura de esta fecha y este contexto. Bueno, primero agradecerte a ti, Michelle, Emma Carolina, a todos los usuarios de BTV. Como tú bien lo refieres, hoy 12 de octubre es un día esencialmente antiimperialista. Y no deja de tener vigencia el esfuerzo que hacemos los pueblos del mundo por ese ejercicio permanente de liberación en contra del esquema de dominación permanente que el hegemón de turno siempre aplica sobre los pueblos. Lo hemos visto, lo estamos viendo. Es incluso, pareciese noticia, vigente actual como la de otrora el esquema de dominación de hegemones ocupantes en territorio y la resistencia permanente que tienen los pueblos originarios de esas tierras en ejercer el libre ejercicio de los derechos históricos sobre ese territorio. Por eso es que hoy 12 de octubre nosotros reivindicamos a la resistencia de la heroicidad de nuestros pueblos originarios, nuestros pueblos indígenas, y por eso hay movilización en todo el país. Nosotros tenemos una movilización en Caracas, como lo estamos viendo, pero también hay movilizaciones en todo el territorio nacional, en Amazonas, en Delta Macuro, en Bolívar, en Zulia. Es el pueblo venezolano, el pueblo latinoamericano, haciendo o reivindicando ese hecho heroico, Michelle. Se pudiese pensar, viceministro, incluso que este tema de las personas que se fueron de nuestro país está aislado al hecho de la oligarquía o del imperialismo, pero no. Fue una campaña que se suscitó para generar que se creara o se generara crisis acá en Venezuela, una situación que obligó a muchos venezolanos a irse, ¿no? Por todo ese plan y esa escalada, ¿no?, mediática que se generó. Los venezolanos tienen anhelos de regresar a su patria nuevamente y el gobierno bolivariano le brinda todas las oportunidades. Es un plan que ya viene unos años, ya que viene trabajándose. Quisiera que nos diera un balance de cómo se encuentra el plan Vuelta a la Patria desde que arrancó hoy por hoy. Y lo vemos a diario. Lo primero que hay que indicar es que el plan Vuelta a la Patria es un plan virtuoso, amoroso, un plan comprometido con la felicidad del venezolano y la venezolana independientemente de donde esté. Es un plan que el presidente Nicolás Maduro ha puesto al alcance de los venezolanos y venezolanas que por las razones que sean, principalmente han sido razones económicas, que han decidido migrar, buscar nuevas opciones en otro país, puedan volver a Venezuela, puedan abrazar a la familia, a su familia. Nosotros lo hemos dicho permanentemente, es hora del reencuentro, lo hemos visto. Nosotros tenemos de manera sostenida en los últimos 2 años viendo a través del plan Vuelta a la Patria de manera asistida o a través de esquemas propios que tiene cada venezolano o venezolana de manera voluntaria al volver, que ha habido más de 1 millón de venezolanos, venezolanas que han vuelto al país. Ese millón de venezolanos y venezolanas que han vuelto al país se han reinsertado en la vida económica, social, política del país, lo hemos abrazado porque aquí hacen falta. A desmérito de incluso algunas campañas xenofóbicas, discriminatorias que en otros países de la región y el mundo hacen sobre la venezolanidad, incluso tratando de interpretar lo que es el venezolano o el migrante. Lo colocan a veces como victimario y lo asocian como el origen de todo esquema de criminalidad
en ese país. Eso es algo terrible. Nosotros en todos los foros internacionales, el presidente Nicolás Maduro Moros, el canciller Iván Gil lo ha expresado en todos los foros, que esto es inaceptable. Nosotros debemos respetar los derechos fundamentales de cada migrante, en independencia de la nacionalidad que tengan. El ejercicio de la libre movilidad es un derecho humano fundamental, que nosotros como Venezuela lo respetamos. Sin embargo, si algo nosotros hemos visto, y por eso el nacimiento del Plan Vuelta a la Patria de aquel año 2018 a la fecha, ha retornado, como le hemos dicho, más de 1 millón de venezolanos. Debemos distinguir lo siguiente, porque las olas migratorias venezolanas han tenido varios momentos. Yo estaba de viceministro de la Juventud, recuerdo, con el comandante Hugo Chávez en el año 2011-2012, y por allí empezó una campaña que se llamaba Me iría demasiado. Seguramente el pueblo venezolano, cada uno de nosotros, periodistas, lo debemos recordar. Ese Me iría demasiado tenía la característica de inducir una migración específica, profesional, estudiantes recién egresados de las universidades, que pudieran irse a otros destinos, tratando de afectar el aparato nacional, el aparato social, productivo del país. Y eso tuvo un impacto, pero este impacto migratorio no tuvo ningún tipo de reacción negativa comunicacional en los países de destino. Al contrario, la incitaban, la promovían y la recibían. Luego, en el año 2015, que inician las medidas coercitivas unilaterales, aquella infame sentencia de acusar a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria en los Estados Unidos, y con ello lo que ha sido la seguidilla de sanciones, medidas coercitivas unilaterales, que en este momento registramos más de 930 medidas coercitivas unilaterales, ha inducido una migración masiva de venezolanos y venezolanas producto de la asfixia económica que ha pretendido el gobierno de los Estados Unidos y cómplices sobre Venezuela con las medidas coercitivas unilaterales. Pero esta migración sí empezó a ser molesta, porque era la de nuestros sectores populares. Eran sectores donde verdaderamente había un alto esquema de vulnerabilidad, se sentían expuestos, vulnerables ante las medidas coercitivas unilaterales que terminaba afectando la economía de cada familia venezolana. Esta migración sí empezó a ser rechazada, esta migración sí empezó a ser execrada. Sobre esta migración, medios de comunicación en Latinoamérica, en todas partes, empezó a acusar, a discriminar, generaba ese esquema de xenofobia agresivo hacia la venezolanidad. Nosotros al momento de ver esto empezamos de manera muy limitada, porque nosotros debemos recordar que el Plan Vuelta a la Patria, cuyo principal instrumento está siendo sancionado. Es así de criminal las sanciones que tiene el imperialismo norteamericano, que no solamente incitan la migración venezolana, no solamente la perjudican, acusándola de victimarios de la criminalidad, no solamente hacen toda una campaña de xenofobia, de agresión sobre el venezolano y la venezolana, sino que además el esfuerzo que hace el gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro, de poder poner a disposición la vuelta de ese venezolano, esa venezolana, a través de Conviasa, la terminan sancionando. Porque hay que ver, Michelle, Enma, pueblo venezolano, lo difícil desde el punto de vista operativo, logístico, que es mandar un avión Conviasa a algunos destinos de América Latina sin que pongan todos los problemas y bloqueos para que Conviasa pueda llegar. Hablan de temas logístico en cuanto al tema del abastecimiento de la gasolina, del handling, de yo no sé qué cosa, un montón de esquemas de orden técnico que tú dices, pero por Dios, lo que quiero es buscar a los venezolanos y la venezolana, mi gente, que están reclamando la vuelta, porque se sienten desesperados de estar donde están, lo quiero traer a Venezuela, territorio seguro, protegido, para brindarles la seguridad que el presidente Nicolás Maduro busca en ellos y no lo permiten tampoco. Es un esquema integral de agresión, verdaderamente criminal. Además parece paradójico porque Perú y Chile denuncian el tema. Por cierto, una campaña promovida por el propio Julio Borges cuando habló de que los venezolanos somos una enfermedad para América Latina. Pero, viceministro, vamos a hacer una pausa un momento, vamos a retornar porque hay una movilización acá en la ciudad capital. Una marcha, ya arrancó la marcha, ya tenemos... Sí, ahí está, mira. Ahí está, vamos a presentársela, ahí está Marisabel Dun y nos tiene información. Adelante, Marisabel, cuéntanos. Saludos, Michelle, así es, cuando son las 11:44 de la mañana, esta gran movilización que se ha concentrado en el Parque Carabobo para conmemorar el 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, ya ha salido desde su punto, avanzando por la avenida Universidad
donde se ha visto esta muestra de pluriculturalidad en este espacio. Las calles de Caracas se ven repletas de esta cultura, tradiciones, costumbres de nuestros pueblos originarios, que con cada una de sus representaciones emblemáticas conquista a las miradas de todos los habitantes de Caracas al transitar por esta gran avenida. Inmediato vamos a conversar con esta población que ha salido hoy a marchar con nosotros. Por favor, me dice su nombre y apellido, el pueblo originario que representas el día de hoy. Mi nombre es Ana Gibel Flores, cacique del pueblo originario Mucumbú. Vengo del estado de Mérida, del municipio Sucre, del sector Pueblo Viejo, Mucumbú. Hoy nos encontramos aquí desde la ciudad de Caracas, desde la tierra de Huaycaipuro, Caracas, acompañando a nuestro presidente y a nuestra ministra Clara Vidal, a 531 años de resistencia de la lucha de nuestros ancestros. Hoy en una actividad muy bonita, emotiva, por las calles de Caracas, donde el pueblo sale a marchar y dar el apoyo rotundo al reclamo de nuestras tierras, de nuestro territorio, como tiene que ver el Esequibo. El Esequibo es de Venezuela y los pueblos originarios estamos para defender la lucha de nuestros ancestros. Bien, además vemos que en estos espacios se ha visto una muestra profunda de lo que es las culturas, las tradiciones de nuestros pueblos originarios. Yo quisiera que elevaras un mensaje a la juventud venezolana para que también se interese por conocer cada una de estas tradiciones que además son raíces de Venezuela. Bueno, desde la parte inicial, desde el maternal, desde que nuestro hijo viene del vientre de la madre, desde nuestros nichos lingüísticos, desde la educación primaria, básica, secundaria y universitaria. La geografía de Venezuela y Venezuela no se ha escapado de nuestra historia. Hoy, nuestro pueblo originario a nivel nacional se encuentra trabajando en parte de esa educación, con nuestros profesores de interculturalidad, enseñando nuestros usos, costumbres, enseñando la ley de pueblos y comunidades indígenas, el derecho que tienen nuestros pueblos originarios en reclamar y esa deuda histórica que ha tenido nuestro presidente también, eterno Hugo Rafael Chávez Frías, que nos deja al presidente Nicolás Maduro encabezando esta lucha y que hoy amor con amor se paga y tiene un pueblo en la calle, un pueblo desbordado de amor, de cariño, por ese legado que deja nuestro cacique mayor. Estamos acompañados de nuestro líder de la juventud, de nuestro estado Mérida, en que se encuentra caminando con nosotros el ministro Melvin Maldonado, que viene de nuestras tierras. Un joven que se ha preparado para la defensa del socialismo, pero sobre todo para seguir el legado y el buen vivir de nuestros pueblos indios. Muchísimas gracias. Bien, entonces es así como escuchamos a esta población que se ha sumado hoy a las calles para manifestar ese profundo amor a esas reivindicaciones históricas dignificativas que ha tenido el gobierno bolivariano con cada uno de nuestros ancestros. Entonces, hablarnos precisamente también de cada una de esas reivindicaciones a las que tú te has sentido representado. Bueno, desde la defensa de la ley de pueblo y comunidad indígena, de nuestra Constitución bolivariana, han sido muchos los logros para nuestro pueblo. En uno de los logros más recientes que tenemos es que en estos momentos nuestro adulto mayor y la población india se va a reivindicar con el seguro social. La mujer a partir de 55 años y el hombre a partir de 55 años y la mujer a partir de 50 años. Parte de los logros en esta revolución. Nuestros nichos lingüísticos, nuestras profesoras de interculturalidad, el que se reconozcan nuestros usos y costumbres, pero sobre todo ese resguardo que nos deja la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela. Muchísimas gracias. Bien, ahí vemos entonces la amplia conciencia de nuestros pueblos originarios por el reconocimiento de cada una de sus tradiciones, costumbres, dignificaciones que han sido resaltadas en el gobierno
gobierno bolivariano, por la revolución bolivariana, y que hoy se ve expresada también en estas calles, reafirmando su compromiso en defender el proyecto socialista y cada una precisamente de esas reivindicaciones. Nosotros vamos a continuar conectados con esta gran movilización, llevando próximos contactos para brindarles detalle sobre esta gran expresión que se ve en las calles, pero mientras tanto vamos a retornar con ustedes al estudio. Adelante. Ahí se sigue viviendo esta concentración y ya arranque de esta movilización desde Parque Carabobo. Pendientes con todos los detalles. Nos acompaña aquí, ya seguimos con esta entrevista, Rander Peña, viceministro para América Latina. Y dejábamos una pregunta al aire y tiene que ver con este tema de esta migración inducida. Se ha denunciado, se ha calificado como una migración inducida, y usted decía justamente este momento donde países o gobiernos como Perú o como Chile denuncian y prácticamente quieren expulsar a los venezolanos que están allí, luego de que se haya difundido este tema, se promocionó el tema de la xenofobia, pero cuando Venezuela quiere volar, bueno, ponen restricciones. Ahora bien, el presidente habló de manera muy específica y ha denunciado una red que estaría trabajando con el tema de los migrantes, ONG, inclusive habló también de los coyotes. Hay un tema allí bien complejo, ¿no? De que los traslada pasando por el Darién hasta pasar al Río Bravo y todas estas imágenes. Es un negocio. Indudablemente. A ver, yo he podido, o se ha podido identificar dos esquemas de negocio en cuanto al tema de la migración inducida. El primer esquema es esta red de coyotes, que muy bien definió el presidente Nicolás Maduro, cuyos cabecillas terminan siendo fugitivos venezolanos, David Molasky, Vecchio y otros más allí, que buscan a través de organizaciones criminales en América Latina darle paquetes a venezolanos para que pasen por caminos de la muerte. El Darién es una selva y la tasa de mortalidad que puede tener el venezolano o venezolana que pasa por allí, o el migrante de cualquier nacionalidad, es bastante alto. Así como el resto de los países de América Latina. Nosotros hemos visto cómo lamentablemente ha habido fallecidos por esta precisa red que busca llevarlos o indicarles que hay un destino soñado sin ningún tipo de riesgo. Es totalmente falso, es mentira, son unos mentirosos, es totalmente riesgoso. No es verdad que haya un destino mejor que el de Venezuela. Acá, con todas las complicaciones inducidas, con todas las agresiones económicas que tenemos, que además hemos venido sorteando, superando, nosotros hemos de recordar que durante el año 2021, 2022, lo que va el año 2023, nosotros hemos logrado precisamente superar el esquema hiperinflacionario a lo que nos habían sometido. Y estoy seguro que con el concierto de todos y todas los venezolanos y las venezolanas, nosotros vamos a poder llegar a construir ese país que queremos todos y todas. Pero este es un esquema de negocio que además es un esquema bastante alto. Nosotros hemos visto como hay paquetes que pueden costar de $7.000 a $10.000 con la promesa de llevarte a alguna ciudad de los Estados Unidos. Y esto es algo totalmente falso, es una gran mentira. Por migrante. Por migrante, por migrante. Esto es un esquema de negocio, pero hay otro esquema de negocio que es a través de las ONG. Son donantes o que buscan donantes internacionales para que paguen por cada migrante venezolano $3.000. Explico. Cuando usted ve, señor, señora, venezolano, venezolana, cuando alguien viene y dice afuera, un organismo internacional, lo que sea, que hay más de 7, 8 millones de venezolanos, que vale destacar, en paréntesis, todos hemos migrado con esa cifra y no nos hemos dado cuenta, porque hay que verle la cara a 8 millones de venezolanos que han migrado hacia afuera. Es mentira, no es real, no es cierto. Pero ¿por qué dicen 8 millones de venezolanos que han migrado? Porque no son los 8 millones de venezolanos, sino es el potencial de recursos que pueden recaudar de donantes. Perciben. Que si tú pones 8 millones de venezolanos y los multiplicas por $3.000, que es lo que terminan pidiendo para cada migrante venezolano, estamos hablando de la cifra de $24.000 millones que buscan recaudar algunas ONG en América Latina para quedársela, porque no es cierto que además vaya a atender, a proteger, a asistir al venezolano y la venezolana. Nosotros simplemente nosotros lo vemos, cuando vemos el recorrido de los venezolanos y las venezolanas, ¿dónde están esas supuestas ONG? Más allá de atacar, de ofender, ¿dónde están? Inexistentes, no es verdad que existan. Ahora, en este momento, ¿qué si nosotros hemos visto? Porque estamos viendo un flujo migratorio importante, entre ellos de venezolanos y venezolanas, que van de
Suramérica, pasan por Centroamérica buscando ir al norte de América, y es una segunda oleada de venezolanos que en algún momento decidieron asentarse en países del sur, y al ver que sus expectativas no fueron cubiertas, al enfrentarse con esquemas verdaderamente duros desde el punto de vista social, económico, al subempleo, al desempleo, a la discriminación, a la xenofobia, están buscando nuevamente otro camino. A esos venezolanos les decimos: Venezuela está para usted, compañero, compañera, venezolano, venezolana. El plan Vuelta a la Patria está a su disposición. Aquí usted hace falta. Le hace falta a su país, le hace falta a su familia, le hace falta a sus amigos, a sus amigas. Aquí verdaderamente usted tiene un lugar. Aquí sí podemos nosotros construir entre todos y todas el país que queremos, el país que soñamos, el país que necesitamos los venezolanos. Viceministro, nos tenemos que despedir, pero rápidamente le hago la pregunta. ¿Qué lectura tiene este convenio firmado entre Venezuela y Estados Unidos, donde Estados Unidos permite que Venezuela vaya a buscar a sus connacionales que se encuentran en Estados Unidos? Ahora es un lugar seguro para la vuelta, según Mallorca. Miren, este es el plan Vuelta a la Patria que el presidente Nicolás Maduro ha puesto a disposición de los venezolanos y las venezolanas, independientemente de donde esté. Si algo ha sido el presidente Nicolás Maduro es ser coherente con la política, con su política exterior. Y donde haya un venezolano, ahí va a estar la Revolución Bolivariana para tenderle la mano y que pueda volver a su lugar de origen. Es parte del plan virtuoso que ofrece el plan Vuelta a la Patria, que es un plan virtuoso que ofrece el retorno seguro, ordenado, tranquilo a cada venezolano y cada venezolana. Y por eso el presidente Nicolás lo ha puesto a disposición de todos y de todas. No solamente en los Estados Unidos, sino en toda América Latina, en el mundo. Eso es un plan que está para cada venezolano y para cada venezolana. Bueno, muchas gracias, viceministro. Gracias. Se mantiene vigente, ¿no? El plan continúa, ¿no? Claro, no ha dejado, no se ha detenido en ningún momento. Aún las medidas, las sanciones, el bloqueo. No lo vamos a negar, es difícil, es duro, porque logísticamente requiere un esfuerzo importante. Y lo hacen difícil, ¿no? Pero es mucho más el deseo que nosotros tenemos para que vuelva el venezolano y la venezolana que las dificultades económicas que podamos tener. Bueno, agradecemos al viceministro Rander Peña, viceministro para América Latina. Importante este tema, sin duda, que estamos seguros va a generar muchos titulares, porque es la verdad de Venezuela y hay que seguir en esta batalla comunicacional. Claro que sí. Así es, gracias viceministro Rander Peña por habernos acompañado. Amigos, nosotros nos despedimos atentos a la movilización, la marcha que se está desarrollando en estos momentos acá en la ciudad capital y en el interior del país, Día de la Resistencia Indígena. Siempre con una sonrisa, el que obra bien le va bien, será hasta mañana. Pasen todos una feliz tarde. Chao Venezuela, cuídense. Llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú.